ejemplo de formalización y formación de una inferencia para la aplicación de las leyes de las inferencias o la ley de la lógica. El artículo 860, mejoras voluntarias. El usufructuario no tiene derecho a pedir cosa alguna por las mejoras que voluntariamente haya hecho en la cosa fructuaria, pero le será lícito alegarlas en compensación por el valor de los deterioros que se le puedan imputar, o llevarse los materiales si puede separarlos sin detrimento de la cosa fructuaria, y el propietario no le abona lo que después de separados valdrían. Trae un segundo párrafo este artículo, pero voy a prescindir de él porque este párrafo es una aclaración y se lee, lo cual se entiende, o sea, se está aclarando sin perjuicio de las convenciones que hayan intervenido entre el usufructuario y el propietario relativamente a mejoras o de lo que sobre esta materia se haya previsto en la constitución del usufructo. Entonces yo voy a prescindir de este segundo párrafo, vamos a dedicar simplemente al primero. Vamos a extraer las proposiciones en su forma simple. P, Q. Bien, entonces aquí dice el usufructuario, el sujeto no tiene derecho a pedir cosa alguna. Entonces en este caso la proposición sería en su forma afirmativa. El usufructuario tiene derecho. Y luego sigue la idea completa a pedir esta idea hasta donde está en la cosa fructuaria. Entonces yo no voy a escribir todo esto, sino que simplemente pongo unos puntos suspensivos acá o acá en la cosa fructuaria. Bien, para aclarar pues que es hasta ahí donde está el punto y coma. Luego sigue, le será lícito, estamos hablando del mismo sujeto, o sea, el usufructuario le será lícito alegarlas. Entonces el usufructuario le será, si está en forma afirmativa en el párrafo, lícito alegarlas. Igualmente sigue toda esta idea, en compensación por el valor de los deterioros que se le puedan imputar. No voy a escribir todo esto. Se le puedan imputar. Pues la idea es actuar con brevedad aquí para simplemente dedicarme a identificar las proposiciones, pero están escritas en el párrafo, entonces no voy a escribir nuevamente todo esto. Se le puedan imputar. Bien, vamos con otra proposición, identificando proposiciones. Luego voy a realizar la identificación de los conectivos. O llevarse los materiales. ¿Quién? El usufructuario. O sea que PQR, otra nueva proposición, el usufructuario. ¿Qué puede hacer el usufructuario? Llevarse los materiales, pero aquí dice o, sugiere que es de la idea anterior, o sea, le será lícito llevarse los materiales. El usufructuario le será lícito llevarse los materiales. Bien, tercera proposición. Nuevamente sigue el artículo enunciando al mismo sujeto, al usufructuario, si puede separarlo sin detrimento de la cosa fructuaria. O sea, el usufructuario le será lícito
llevarse los materiales si puede separarlos sin detrimento de la cosa fructuaria. Entonces, RS. Seguimos con el mismo sujeto, el usufructuario le será lícito separarlos sin detrimento sigue la idea, terminaría en fructuaria. Bien, sigue la proposición, fructuaria. Continuamos. Y el propietario, ahora estamos cambiando de sujeto. T, que se refieren al propietario, no le abona lo que después de separados valdría. Entonces, en su forma afirmativa, el propietario le abona lo que después de separados valdrían. Lo que después de separados valdrían. Bien. Entonces ahí tenemos 5 proposiciones. Vamos a identificar los conectivos. Acá hay un punto y coma. El usufructuario no tiene derecho a pedir cosa alguna por las mejoras que voluntariamente haya hecho en la cosa fructuaria. Con los signos de puntuación, en el caso de la punto y coma, es como el signo de puntuación que se presenta más interpretación subjetiva, porque algunas veces se puede reemplazar por una coma, por un punto, sin prescindir de su uso o prescindir de su importancia. Entonces, eso es lo que voy a hacer acá. Y el pero me sugiere un i. También podría decir, sin embargo, le será lícito. Entonces acá me sugiere un i. Aquí hay un conectivo i. Seguimos con búsqueda de los conectivos. O. Llevarse los materiales. Si puede separarlos, sí. O sea, aquí hay una condición. O puede llevarse los materiales si ocurre lo siguiente. Puede separarlos sin detrimento de la cosa fructuaria y el propietario no le abona lo que después de separado valdría. O sea, aquí se sugiere un condicional. Bien, luego tengo el y nuevamente. Además, en el artículo hay una serie de negaciones. No, no. Entonces también intervienen 2 negaciones. Bien. Una vez identificado las proposiciones simples, identificar las proposiciones simples y los conectivos, procedemos a la formalización. Entonces, el usufructuario no tiene derecho. Habíamos identificado a P como el usufructuario tiene derecho. Entonces podemos escribir no P. No P. El conectivo I y el usufructuario le será lícito, o sea, IQ. Bien. Seguimos con la lectura. Le será lícito alegarlas en compensación por el valor de los deterioros que se le puedan imputar. O, nuevo conectivo, o llevarse los materiales
sea, el usufructuario le será lícito o puede llevarse los materiales si cumple la siguiente condición. Entonces, aquí OR, si cumple estas condiciones, ¿cuáles serían? S, o sea, separarlos sin detrimento de la cosa fructuaria. S, y además aquí, y el propietario no le abona. Habíamos identificado el propietario le abona, entonces no T. Bien. Tenemos que introducir paréntesis o corchetes para separar bien las proposiciones compuestas. Entonces, continuamos nuevamente con la lectura para identificar dónde están los corchetes o los paréntesis. El usufructuario no tiene derecho a pedir cosa alguna por las mejoras que voluntariamente haya hecho en la cosa fructuaria, pero, o sea, él y le será lícito alegarlas en compensación por el valor de los deterioros que se le puedan imputar. Acá me sugiere una sola proposición compuesta. O viene la condición de que se los puede llevar si cumple S y no T. Entonces puedo meter acá este corchete y se identifica a R como el antecedente. R sería el antecedente y la proposición compuesta S y no T sería el consecuente. De esta forma quedaría formalizado el artículo. Bien. Una vez identificado el artículo, lo que voy a realizar es la inferencia. Para ello, puedo trabajar con las reglas de inferencia e identificar una de ellas que me sirvan basándome en el conectivo principal. En el conectivo principal en este caso sería este O. Este O sería el conectivo principal. Entonces, dentro de las tablas de las reglas de inferencia, en la primera, modus ponens, veo que el conectivo principal es un condicional, no se relaciona. En la segunda también es un condicional. La tercera es un condicional. Silogismo hipotético, un condicional. Silogismo disyuntivo. Aquí tengo una disyunción, que sería el conectivo principal en el artículo. Entonces voy a tomar por ahora identificando el silogismo disyuntivo. Revisemos las otras reglas de inferencia. Condicional, la conjunción, no, aquí lo que tengo es una disyunción, y entonces, no, aquí el conectivo principal sería un condicional, el I en la simplificación. Seguimos con identificando condicionales. Definitivamente la que sirve acá es la regla del silogismo disyuntivo. Entonces me voy a quedar con esta. Bien, ya no necesito esta tabla porque una vez identifico la regla que necesito, entonces lo que voy a hacer es a escribir o a elaborar la inferencia. Pues no hay una inferencia explícita, entonces yo lo que voy a realizar es una inferencia para demostrar si este artículo es válido o no es válido por medio de una tabla de verdad. Bien, entonces aquí tenemos la primera premisa, se refiere
a P o Q. Bueno, entonces identifiquemos quién es P y quién es Q en mi formalización respecto al artículo. Acá podría ser P, es decir, P se refiere a una proposición compuesta. Recordemos que las tablas que acabamos de revisar están escritas en una forma generalizada, pero utilizan letras mayúsculas, porque internamente en ellas pueden haber otras proposiciones simples o unas proposiciones compuestas. Bien, luego este sería el Q. Bien, entonces vamos a escribir esta estructura. En la primera sería P, relacionando en mi formalización. Entonces P es todo no P y Q, o sea, es prácticamente escribir de nuevo la formalización para poder llegar a la inferencia. Entonces aquí tenemos S y no T, cierro. Segunda premisa, que las reglas hablan P1, que se refiere a la primera premisa, P2, la segunda premisa. La segunda premisa se refiere a la negación de P. Entonces vamos a negar a P. ¿Y quién es P para mi formalización? Sería no P y Q. Finalmente, aquí hago esta rayita para llegar a la conclusión. Aquí la conclusión la marcan como Q. Yo puedo escribir acá, por lo tanto, se concluye con este simbolismo Q. ¿Y quién es Q? Entonces, R condicional S y no T. Ahí está construida la estructura de acuerdo a las premisas, basándome en el silogismo disyuntivo, debido a que esta regla es la que se asemeja por mi conectivo principal que es el O. Bien, luego de voy a fórmula para una formalización. La fórmula general es la siguiente: premisa y premisa y luego la conclusión. Exacto. Allí tengo todas las partes, lo único que tengo que hacer es conectarlas por medio de la general, que me sugiere que los conectivos necesarios para unir las premisas es el conectivo de la conjunción. Bueno, entonces tomamos la primera premisa. Prácticamente es unir toda esta estructura en una sola línea, y es lo siguiente: tomamos la primera premisa, no P y Q, o R, entonces S y no T. Esta sería la primera premisa. Y vamos a unir la segunda premisa.
y no, no P y Q. Pues ahí tenemos tal cual es la fórmula. Premisa, viene a ser toda esta la primera. Y premisa, la otra premisa. Entonces, conclusión. Por lo tanto, aquí sí necesitamos esta llave para que me separe las dos premisas, conclusión. Entonces la conclusión es R entonces y no T. La